¿Cómo están? Bienvenidos a todos a esta conferencia. Muy buenas noches, buenos días a los que, o buenos días o buenas tardes a los que se unan tal vez después en esta transmisión. En esta oportunidad, la Asociación Internacional Satori, quienes estamos abocados a la investigación y difusión de la cultura japonesa en español, pues traemos una conferencia dedicada a la filosofía japonesa, ¿no? Para ello, pues hemos contactado con un especialista que es acá, Emiliano Castro. Bienvenido, Emiliano. Muchas ¿Cómo estás? gracias. No sé, Emocionado, un saludo gracias. primero acá para todos los que nos están escuchando. Bienvenido, Emiliano. No sé si Muchas gracias, escuchas. Jocelyn. Te agradezco mucho. Muchas gracias a Tori. Estoy muy emocionado por esta conferencia. Nada. Igual, bienvenidos nuevamente y agradezco la presencia de aquellos que están acá en el Zoom en vivo y a los que también están en la retransmisión en vivo, tanto en nuestra página de Facebook como en Twitch. Y posteriormente, recuerden, para aquellos que tal vez se pierdan esta conferencia, la grabación va a quedar en en el fanpage de Satori, y también va a ser subida en YouTube. Así que, digamos, no se van a perder la información que vayamos a dar en esta conferencia. ¿De qué va a tratar la conferencia? Bueno, vamos a hacer una breve introducción a la filosofía japonesa premoderna y su amplio mundo, ¿no? Entendiendo su lugar en la historia de la cultura de Japón y la posibilidad, pues, de llamar realmente filosofía a este pensamiento nipón. Además, pues vamos a tocar algunos referentes fundamentales de este periodo, como son Kukai y Dogen. Presento pues al invitado central, Emiliano, que ya nos ha dado pues el hola. Emiliano Castro Sánchez es maestro y doctorando de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor titular de las asignaturas de Metafísica 1 y 2 en esta misma universidad. Tiene múltiples investigaciones, publicaciones y conferencias en torno a temas y autores centrados en ontología, pero particularmente en la filosofía japonesa. Bueno, entonces sin dilatarnos más, Emiliano, comenzamos en todo caso la conferencia. Dame un segundo para pues pasar al siguiente overlay y que puedas pues iniciar. Solamente como un añadido adicional, como algo adicional, decir tanto a las personas de Zoom, repito, las preguntas van a ser mediante pues, el chat Zoom. En este caso, a los que están en vivo en Facebook, también puede dejar sus consultas pues, en la caja de chat de esta plataforma, ¿no? Entonces, al final va a haber una exposición de una hora y luego, pues, nos daremos un tiempo también para las preguntas. Queremos dar tiempo para las preguntas. Y pues nada, ahora sí, comencemos. Dame un segundo, Emiliano. Creo que ya. ¿Tú me dices? Sí, comenzamos. ¿Ya está? Sí, comenzamos, Emiliano. Ok, perfecto. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros, colegas que siguen esta exposición, ya sea forma simultánea, de forma diferida, que la vean donde quede documentada. Y bueno, ¿no? Como Jocelyn comentaba, el tema que nos ocupa hoy es justamente una visión general de la filosofía japonesa premoderna, ¿no? Eh, y como suele ser en filosofía, ¿no? Pareciera que lo primero que habrá que hacer, o lo más importante, será solo explicar a qué nos referimos, ¿no? O sea, ¿qué es filosofía japonesa y por qué premoderna, ¿no? O sea, ¿por qué hablar, si tiene sentido hablar de filosofía japonesa y por qué introducir esta distinción de premoderna, ¿no? Que distingue la distinción entre premoderno y moderno en la filosofía japonesa y si en general tiene sentido hablar de filosofía japonesa, ¿no? A la hora de hablar de filosofía japonesa, nos enfrentamos a un problema que cada vez está más patente en nuestro mundo globalizado, a la hora de tratar filosofías no occidentales, ¿no? O sea, hasta el siglo XIX, filosofía y occidente eran lo mismo, ¿no? O sea, filosofía y filosofía occidental eran lo mismo, ¿no? O sea, la filosofía nace en Grecia, toma su nombre de Pitágoras, ¿no? Y de ahí se extiende por Platón, Aristóteles, Agustín, Tomás de Aquino, Descartes, Hume, Leibniz, Spinoza, Hegel, eh, eh, bueno, Kant, Hegel, Nietzsche y ya, ¿no? O sea, esa era la filosofía, ¿no?
pero en la medida, ¿no? En que el mundo se ha hecho más grande o más chico, como lo queramos ver, ¿no? Nos hemos visto forzados a reconocer reflexiones análogas a la de la filosofía occidental en otros territorios y en otras categorías, ¿no? Eh, y entonces, ¿cómo hablar de estos pensamientos, ¿no? ¿La filosofía es solo la filosofía de Platón, Aristóteles, Kant, etcétera? ¿O es válido hablar de filosofía fuera de Grecia, fuera de Alemania, fuera de Francia, ¿no? Esta pregunta es relevante para la filosofía japonesa, pero se ha planteado también de forma análoga, ¿no? Al hablar de la filosofía, por ejemplo, de los pueblos mesoamericanos, ¿no? Desde el famoso libro desde el tema de la filosofía náhuatl, la filosofía andina, ¿no? Eh, la filosofía de la India, de China, ¿no? Tiene sentido hablar de filosofía en estas dimensiones, ¿no? Y entre los especialistas ha habido opiniones encontradas, ¿no? Sobre si es válido extender el concepto de filosofía a estas otras tradiciones, ¿no? Uno de los grandes defensores del concepto de filosofía o de la idea de que en Japón hay filosofía, ¿no? Es mi estimadísimo profesor John Maraldo, ¿no? John Maraldo ha sido un gran apologeta del concepto de filosofía en Japón, ¿no? O sea, o de que es válido hablar de filosofía japonesa. Y parece, ¿no?, que una forma de plantearlo es que si bien el término filosofía se acuña en Grecia, ¿no? Es una palabra griega que se utiliza para designar en un primer momento a la tradición heredera de Grecia, de conceptos como sustancia, esencia y demás, ¿no? Eh, Hay reflexiones análogas, ¿no?, a las de la filosofía griega en otros territorios, ¿no? Podríamos resumirlas, grosso modo, ¿no? ¿Qué es lo que es? La famosa pregunta de Aristóteles, Tito On, ¿qué es el ente? ¿Qué es lo que es? ¿Quiénes somos entre lo que es? ¿No? Nosotros somos, pero ¿qué tipo de ente somos? Y según qué tipo de ente somos, ¿qué nos corresponde hacer? ¿Qué relación nos corresponde con los otros entes que son como nosotros y con los entes que no son como nosotros, ¿no? O sea, los demás animales, las plantas, los seres vivientes y los no vivientes y demás, ¿no? Parece que estas preguntas que se plantea Platón, que se plantea Aristóteles, que se plantea Descartes, en un sentido o en otro, ¿no? Pues no son exclusivas del mundo griego, del mundo occidental, ¿no? Y en otras latitudes el ser humano se habría lanzado estas preguntas también, ¿no? Y con ello, pues se podría hablar de filosofía más allá de los límites del mundo grecolatino, del mundo europeo, ¿no? Sería válido hablar de filosofía en esos otros territorios, ¿no? Pero inmediatamente surge otro problema, ¿no? Si, si, si la filosofía, si es válido hablar de filosofía en Japón, ¿no? Porque la filosofía, más allá de haber nacido en Grecia o de haberse acuñado el término en Grecia, se refiere a estas cuestiones más universales que todos los seres humanos o las comunidades humanas se han cuestionado, ¿no? Entonces, si es siendo universal, ¿por qué usar el mote de japonés, ¿no? O sea, ¿qué diferencia habría si la filosofía es toda sobre estas cuestiones? ¿Por qué llamarle a hablar de filosofía japonesa, de filosofía china, de filosofía mexicana, de filosofía lo que sea, ¿no? Sería todo filosofía, ¿no? A secas y ya, si es una cuestión universal, ¿no? Y aquí entra la cuestión en sentido contrario, ¿no? Y por eso algunos especialistas, por ejemplo, en filosofía mexicana, se han negado a llamar al pensamiento de los pueblos mesoamericanos filosofía, ¿no? Dicen, esto no es filosofía, porque aunque se hace estas preguntas, las preguntas propias de la filosofía, se las hace desde otras categorías, la hace con otros límites discursivos, lingüísticos y demás, ¿no? Y entonces, ¿no? Habría que recordar, para explicar esta paradoja, ¿no? De si es, digamos, si es japonesa, entonces no es filosofía, ¿no? Porque entonces no sería universal, sino sería un pensamiento específico, ¿no? Y si es filosofía, ¿no? Habría que aceptar que no tiene sentido llamarle japonesa porque sería sobre cuestiones universales, ¿no? Una solución a esta aparente dilema, ¿no? Podríamos verlo recordando un episodio del Cratilo de Platón, ¿no? Dice, cuando está Platón explicando las distintas lenguas, ¿no? Y cómo las lenguas utilizan palabras, ¿no? Utilizan sonidos, digamos, o conjuntos de sonidos para recortar, ¿no? Porciones de la realidad, ¿no? Eh,
dice Platón, ¿no? Las distintas lenguas, ¿no? Se enfrentan a los mismos conceptos universales, digamos, pero utilizan distintos materiales para expresarlos, ¿no? Usa el ejemplo de como una, podemos hacerlo con ejemplo de una silla, ¿no? O sea, la silla no fue ajena a distintas culturas, ¿no? O digamos, pues sí, ¿no? Bueno, la silla, podemos pensar el ejemplo de la silla, ¿no? Pero donde había madera, la hicieron de madera, donde había piedra, la hicieron de piedra, donde había tierra, la moldearon con la tierra, ¿no? En fin, entonces, habría entonces que reconocer cuando hablamos de filosofía japonesa que estamos hablando de una serie de cuestiones universales, ¿no? Que serían filosóficas, digamos, que podemos englobar en estas tres preguntas que planteaba: qué es lo que es, quiénes somos dentro de lo que es y qué nos corresponde dentro de lo que es, ¿no? Pero que va a responder estas preguntas desde una perspectiva muy peculiar, con unas herramientas muy peculiares, ¿no? Y eso es lo que hace de esta filosofía, la que hablaremos, japonesa, ¿no? Es importante llamarle japonesa, ¿no? Porque va a ser, más aún, la forma en que esta cultura que nace en el archipiélago japonés va a responder a estas preguntas, ¿no? Podríamos decir incluso, ¿no? Quizás yendo aquí con Heidegger, ¿no? Que es, respondiendo a estas preguntas, es que hacemos mundo. Son los comienzos, ¿no? Con que se funda un mundo, ¿no? La forma en la que Occidente respondió a estas preguntas, qué es lo que es, quiénes somos entre lo que es y qué nos corresponde, dio forma al mundo occidental. Y la forma en que los pensadoras y pensadores japoneses han respondido a estas preguntas dio forma al mundo del archipiélago japonés. Y la forma en que los pueblos nahuas o los pueblos andinos responden a estas preguntas da forma también a sus mundos, ¿no? Entonces, estas preguntas fundamentales de la filosofía hacen mundo, ¿no? Y aquí la importancia, ¿no? De pensarla tanto como filosofía, o sea, en sentido general, que nos es comprensible, accesible, ¿no? Como filósofas, filósofos y en general como seres humanos, ¿no? Que nos enfrentamos a estas preguntas, ¿no? Y a la vez reconocer que van a constar de ellas desde una singularidad, ¿no? Y que no es lo mismo, ¿no? Que en este pensar localizado, ¿no? Localizado en el medio que lo llamamos japonés, vamos a encontrar una forma singular o formas muy singulares de responder a estas preguntas que no van a tener ni los límites ni las categorías que, por ejemplo, el pensar occidental sí va a tener, ¿no? Entonces, de ahí el concepto de filosofía japonesa, ¿no? Pensaba, ¿no? Hablando de filósofos japoneses, ¿no? Y bueno, ¿no? O sea, el día de hoy, ¿no? Frente a la crisis del mundo moderno, ¿no? La crisis ecológica, económica, social, tecnocientífica y demás que atraviesa al mundo moderno, occidental, ¿no? Se vuelve particularmente interesante voltear a otros mundos, ¿no? Voltear a otros mundos y a la forma en que se contesta estas grandes preguntas desde otras categorías, ¿no? Por mencionar un ejemplo, ¿no? Tal vez el primer pensador moderno, al menos, que intentó esta estrategia, ¿no? O que se vio forzado a pensar más allá de los límites de Occidente y a buscar voltear las otras tradiciones, fue Arthur Schopenhauer, ¿no? Arthur Schopenhauer, ¿no? Pensador del siglo XIX, una vez que ve llegado a su límite el pensamiento de Kant, o como él entiende el pensamiento de Kant, el pensamiento de la representación, que es al parecer el culmen de la filosofía occidental, cuando Schopenhauer aventura la pregunta, ¿y qué más es el mundo aparte de representación? Debe buscar voltear a otro lado, ¿no? Estas respuestas ya no van a estar en Platón, ya no van a estar en Aristóteles, ya no van a estar en Descartes, ya no van a estar en Kant, ¿no? Y va a ser Schopenhauer, curiosamente, tal vez, al menos del que yo tengo, el primer pensador que va a decir, estas respuestas están en otro lado. ¿Dónde están? Están en las cuatro nobles verdades del budismo, están en la Bhagavad Gita de la India, están en la literatura en España, en Calderón de la Barca, ¿no? O sea, va a buscar en otros lados, ¿no? Va a buscar más allá del mundo filosófico occidental estas respuestas, ¿no? Y con ello será el primer filósofo, digamos, de la tradición occidental ortodoxa que se confronta a las tradiciones no occidentales, en este caso, principalmente, básicamente, de la India, ¿no?
Eh, y bueno, en un sentido contrario, ¿no? Este encuentro de las distintas filosofías también fue vislumbrado por uno de los filósofos japoneses modernos más importantes, que es Nishida Kitaro, ¿no? Nishida Kitaro, en la primera gran obra de la japonesa moderna, Indagación del Bien, imagina, ¿no? La posibilidad de la creación de una filosofía global o planetaria, ¿no? Una filosofía en que las distintas individualidades, las distintas colectividades humanas cristalizadas en identidades nacionales o regionales o como sea, abrieran un terreno de diálogo común, ¿no? Y si esa filosofía, hacia allá vamos, ¿no? A una filosofía que ya hace mucho que rebasó los límites de Grecia, hace mucho que rebasó los límites de Europa, ¿no? Pero que es capaz de sentarse a hablar, poner a sentar a hablar a Europa con Japón, con China, con los Andes, ¿no? Y esa era la filosofía que intentaba Nishida y que de algún modo es el modelo de la escuela de Kioto, ¿no? La escuela más renombrada de filosofía japonesa moderna, pero bueno, ellos no nos ocupan el día de hoy, ¿no? Entonces, en fin, esto es sobre el concepto de filosofía japonesa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de filosofía japonesa, hablamos de estas cuestiones universales, filosóficas, digamos, ¿no? Que aquejan a los griegos, a los latinos, a los pueblos andinos, a los pueblos del archipiélago japonés, a todo mundo, ¿no? Y, y por ello filosofía, pero japonesa, en tanto que hablamos de la forma en la que un pueblo histórico localizado en ese territorio particular, con sus condiciones particulares y su desarrollo cultural particular, va a contestar estas preguntas y en contestar estas preguntas va a dar forma al mundo en que habita, ¿no? Por eso es filosofía y por eso es japonés, ¿no? Y por si tiene sentido hablar tanto de lo universal, que es la filosofía, como de lo específico, que es japonés, ¿no? Eh, ahora, ¿no? ¿Por qué clásica o por qué premoderna? ¿No? ¿De dónde viene esta distinción? ¿No? En la medida en que vamos a hablar de una filosofía localizada, o sea, de la filosofía japonesa, una filosofía que acontece en este espacio geopolítico, histórico, social, que llamamos Japón, ¿no? Eh, vamos a hablar de una filosofía muy conectada a la historia y a las influencias geopolíticas de este territorio, ¿no? O sea, si es japonesa, pues entonces el devenir de este pensar estará muy conectado con el devenir de eso que llamamos Japón, ¿no? Geográfica, histórica, culturalmente, ¿no? Y veremos, entonces, por ello, la exposición de esta breve conferencia va a llevar este eje histórico, ¿no? Vamos a ver la filosofía japonesa a la luz de la historia cultural de Japón, ¿no? Y en historia cultural reconoceremos hacia el final a qué se refiere esta cisma, esta división que parece canónica entre especialistas, pero que es falta aclarar entre filosofía japonesa premoderna y filosofía japonesa moderna, ¿no? Eh, entonces, conozcamos Japón. ¿Qué es Japón? ¿No? Eh, si nos remontamos a la prehistoria del archipiélago japonés, ¿no? Eh, alrededor de 11.000 a.C., al final de la última era glacial, el archipiélago japonés, como muchos otros territorios de las islas del Pacífico, queda separado del continente al subir el nivel de los mares, ¿no? Entonces había puentes, digamos, de tierra que conectaban este archipiélago con el continente, y una vez que sube el nivel del mar, pues quedan aislados, se convierte en una isla el territorio, y las poblaciones que quedan dentro de la isla pues quedan aisladas del continente por el mar, ¿no? Por este nuevo mar que nace del deshielo, ¿no? Y esto de inmediato plantea algunas de las cuestiones determinantes del archipiélago japonés, ¿no? El archipiélago japonés, ¿no? Este conjunto de islas, ¿no? Eh, tiene una peculiaridad geográfica muy importante, que es que solo es habitable en un 27%. Eso quiere decir que más de un 70% de Japón no es habitable por sus condiciones geográficas, inaccesibilidad y demás, ¿no? La mayor parte de Japón, de la población japonesa, está instalada particularmente hacia el suroriente, digamos, del archipiélago principal, de la isla principal, ¿no?
donde se encuentran las planicies, ¿no? Planicies que permiten tanto los asentamientos como la agricultura, ¿no? Pero esta condición de ser mayormente inhabitable eh, eh, y con ello, ¿no? Tener fuertes dificultades también geográficas para la agricultura, va a plantear a Japón desde su prehistoria dos de sus mayores determinantes o retos, digamos, geopolíticos, ¿no? Que es el hacinamiento, o sea, hay poco lugar para que haya gente y entonces desde muy pronto estos pequeños territorios habitables se van a saturar de personas, ¿no? Y por otro lado, ¿no? La falta de recursos, ¿no? Podemos contrastar, y será un tema en esta charla que hablaremos mucho, a la Tierra del Sol naciente, al Nihon, ¿no? Al mundo del Sol naciente, ¿no? Con la Tierra de donde el Sol se pone, ¿no? Que es China, ¿no? China tiene la condición contraria a Japón, tiene un territorio inmenso, es parte del continente, y además tiene una increíble abundancia de recursos, ¿no? De todo tipo, ¿no? Desde grandes tierras, inmensas tierras para agricultura, para minería, ¿no? Grandes espacios para grandes poblaciones urbanas, ¿no? En fin, ¿no? Todo eso que tiene China, Japón no lo tiene, ¿no? Esos grandes territorios, esos grandes recursos, no los tiene Japón y tiene aparte de esta condición de hacinamiento, una tendencia al hacinamiento por ser mayormente inhabitable, ¿no? Eh, la historia de Japón, esto, bueno, ya, quien gusta la historia japonesa ya lo sabe, ¿no? Suele describirse en periodos, ¿no? Periodos suelen marcarse por hitos históricos, ¿no? Que marcan el cambio entre uno y otro, ¿no? Si volteamos a ver los periodos de la prehistoria japonesa, ¿no? Hablamos del periodo Jomon y del periodo Yayoi, ¿no? Particularmente a partir de Peo Yayoi y de los testimonios que hay de viajeros chinos que llegan a las costas japonesas, ¿no? Eh, los habitantes del archipiélago de esta época son muy diferentes a los habitantes del archipiélago que japoneses en quienes pensamos hoy, ¿no? Describen los viajeros chinos, ¿no? Que en esta época Japón está habitado por un grupo de tribus, por un montón de tribus, que están articuladas alrededor de una reina chamán, ¿no? Que usaban ropa escasas, ¿no? Usaban el cabello largo, trenzado, al parecer los hombres portaban tatuajes, eran mayormente pescadores, ¿no? Y en general, ¿no? Estas descripciones de los viajeros chinos recuerdan más a los pobladores de las demás islas del Pacífico, de la Polinesia y demás, ¿no? Muy diferentes del japonés que solemos imaginar, ¿no? Eh, en esta época, ¿no? Se gesta en Japón una forma de religión animista, ¿no? Animista con un vago sentido, muy laxo sentido de trascendencia, en que al ser humano se le verá como parte de la naturaleza, habrá un culto a la naturaleza en general, y se reconocerá la vida y la muerte como parte del ciclo natural, ¿no? Eh, 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 hay la idea, ¿no? Digamos, controvertida o no, ¿no? De que esta religión animista, ¿no? De la prehistoria japonesa, sería el precursor de una de las religiones más importantes del Japón, nativa al Japón, que es el shintoísmo, ¿no? El camino de la tierra natal, ¿no? Esta es una idea, es probable, digamos, que haya conexiones, ¿no? Pero una idea controvertida, espero poder hablar después de por qué, ¿no? Y cómo es parte de este mito de la creación de la identidad del Japón moderno, pero bueno, es otra cuestión. En fin, podríamos al menos decir que precursores de que estas ideas eventualmente darán forma a la religión local del Japón, que es el shintoísmo, ¿no? Eh, pero a finales del siglo VI vendrá un importantísimo cambio cultural para el Japón, ¿no? Y va a ser la llegada del budismo, ¿no? El budismo llega a Japón en un primer momento a través de una embajada desde Corea, ¿no? Una embajada real desde Corea,
y eventualmente, bueno, va a empezar a llegar, ¿no? El budismo desde el continente, o sea, de la región de Corea, China, brincando el mar hacia el archipiélago japonés, ¿no? Eh, y va a marcar un cambio, un granito en la cultura japonesa, la introducción del budismo, ¿no? Eh, eh, si tiene sentido, brevísimamente, ¿no? ¿De qué se trata el budismo, no? Hablemos un poco, un poquísimo de budismo, ¿no? El budismo es una tradición religiosa que se gesta en la India en algún momento alrededor del siglo V antes de Cristo, ¿no? Eh, nace dentro del seno de las tradiciones religiosas de la India, básicamente de los Vedas, ¿no? Del contexto védico. Va a apropiarse mucho del lenguaje védico, de los mitos, de la cosmología, de las deidades, pero va a romper con algunos de los preceptos fundamentales, ¿no? El budismo se resume normalmente el mismo, ¿no? A partir de las cuatro nobles verdades, ¿no? Que serían la gran enseñanza de su figura central, ¿no? Que es Buda, ¿no? En este caso, en el caso de nuestra época histórica, el Buda histórico, Siddhartha Gautama, que sería la promesa de que los seres pueden alcanzar la iluminación en esta era cósmica, ¿no? Y estas cuatro nobles verdades son, saben ustedes, la vida y el sufrimiento, la causa del sufrimiento es el deseo, o el apego, ¿no? Hay una vía que nos libera del sufrimiento y esa vía es el Buda Dharma, el noble octuplo camino, en pocas palabras, el budismo, ¿no? Entonces la vía de sufrimiento, como en la condición en la que estamos, ¿no? Ese sufrimiento tiene una causa que es el deseo, pero hay una vía que nos libera de ese sufrimiento y esa vía es la que el budismo propone, ¿no? Sería ese, digamos, el resumen ejecutivo, ¿no? Visto desde una perspectiva filosófica, digamos, ¿no? Eh, eh, el budismo está centrado en la idea de no apego, ¿no? Y este de no apego, su expresión ontológica, digamos, es la idea de no substancialidad, ¿no? La idea de que no hay un sustrato eh, 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 eterno o imperecedero, ¿no? Que haga que las cosas sean lo que son más allá de sus cambios, ¿no? Y eso aplica tanto para los entes que vemos como para el ente que soy yo mismo, ¿no? Y quizás es ahí donde es más severo, ¿no? Querría decir esto, que a despecho de la idea de alma personal del cristianismo, ¿no? Detrás de mis cambios, detrás de las narrativas que se crean alrededor de mí, no hay nada que sea emiliano, sustancialmente, que no cambie, ¿no? Eh, 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 no somos, digamos, estos sustratos en que recaen un montón de cualidades, sino solamente es el fluir de cualidades y a los lugares las cualidades se cruzan, ¿no? A los hilos de una red, ¿no? Donde esos hilos se cruzan, les llamamos Emiliano, ¿no? Y Emiliano existe mientras existe ese cruce, ¿no? Y eventualmente estos juegos van cambiando, ¿no? Esta doctrina, ¿no? Es justo donde el budismo va a romper con las tradiciones sánscritas, las tradiciones védicas, ¿no? Eh, las tradiciones védicas, filosóficamente al menos, ¿no? Están fundadas en las llamadas Mahavakyas, ¿no? O las grandes verdades de los Vedas, ¿no? Y las grandes verdades van a plantear, ¿no? Básicamente, grosso modo, tres elementos del cosmos, ¿no? El mundo fenoménico, o sea, el mundo como se nos aparece, digamos, ¿no? La apariencia. Entre Schopenhauer, la representación del mundo, ¿no? El absoluto cósmico o Brahman y el absoluto personal o Atman, ¿no? Y va a sostener, ¿no? Uno de los fundamentos de la filosofía védica, ¿no? Es que el Brahman, o sea, el absoluto cósmico, y el Atman, el absoluto personal, el fundamento, la sustancia de mi yo, digamos, se identifica, ¿no? Entonces el budismo va a romper con las tradiciones védicas ortodoxas, a pesar de apropiarse mucho de su lenguaje, de sus mitos, de sus cosmología, etcétera,
Porque, como vimos, en la medida en que niega la idea de sustancia, va a negar la idea de Atman, ¿no? De yo sustancial. No hay un yo sustancial, no hay un Atman, ¿no? Y entonces vas a tener en cambio la doctrina del llamado Anatman, ¿no? Eh, esta doctrina religiosa heterodoxa, digamos, de la India, ¿no? Va a crecer, va a tener sus devotos, ¿no? Desde la época del Buda histórico, y eventualmente va a aventurarse más allá de la India a través de la ruta de la seda, ¿no? Que sabemos es la ruta que utilizaban el Imperio Romano para comerciar seda entre Roma y China, ¿no? Entonces se crea esta ruta de la seda, ¿no? Que comunica Roma, Medio Oriente, la India, China, ¿no? Y esa ruta se volverá a tener una ruta de intercambio cultural, ¿no? Y por esa ruta de intercambio cultural va a viajar el budismo hacia China, ¿no? Y el símbolo de esto míticamente es este personaje, ¿no? Que es Bodhidharma, ¿no? Entonces supone que Bodhidharma es un monje que viaja a China, el último patriarca de la India, el primero de China, e introduce esta doctrina budista a China, ¿no? El budismo, claro, en la medida en que por más que nace en la India y que, como dijimos, va a brevar mucho de su ambiente intelectual, ¿no? En su viaje por la ruta de la seda, va a practicar un cierto sincretismo con las creencias y la idiosincrasia local, ¿no? De donde llega, ¿no? Y en el caso de China, ¿no? El budismo se va a transformar y va a adoptar muchas ideas de las religiones locales, particularmente, y va a flexibilizar otras que no van a ser tan importantes en esas regiones, ¿no? Y particularmente, veremos adelante un poco, va a haber un proceso de sincretismo entre el budismo y la religión nativa o las creencias nativas de China que se engloban en el término taoísmo, ¿no? Entonces hay un intercambio ahí entre budismo y taoísmo, y muchos conceptos, prácticas, cierta idiosincrasia taoísta se va a compartir con el budismo, ¿no? En fin, ¿no? Llega el budismo a Japón, y no solamente llega una religión novedosa, ¿no? Sino el budismo llega como sinónimo de la cultura del continente, ¿no? El budismo crece en Japón, y la absorción del budismo es el sinónimo de la absorción de la cultura china, ¿no? Entonces llega el budismo de China, ¿no? El budismo indio mediado por el sincretismo en China, por las transformaciones que iba en China, llega a Japón y llega con cuestiones de medicina, de política, de agricultura, de medicina, ¿no? De un montón de cosas, ¿no? De saberes que llegan, de política, grandes cambios de política, ¿no? Que llegan enredados con el budismo, ¿no? Entonces, a partir de este momento, ¿no? El budismo podrá ser como el cordón umbilical cultural, ¿no? Que tiende Japón con China, ¿no? Va a ser por donde Japón va a alimentarse de la cultura china, ¿no? A partir del budismo, pero eventualmente, igual que pasó en China, ¿no? El budismo al llegar a Japón se va otra vez a transformar, ¿no? Y va a dar forma a un montón de innovaciones en el budismo chino, ¿no? Que digo, en el budismo japonés que no vamos a encontrar en China, ¿no? En fin, ¿no? Y es con este llegada del budismo a finales del siglo VI que podemos otra cosa, ¿no? A partir de este momento, ¿no? Habrá en el panorama religioso japonés una tensión importante entre dos formas de religión, ¿no? El, eh, el shintoísmo y el budismo, ¿no? La religión animista local, ¿no? La religión del Japón, ¿no? Por un lado, y por otro lado, esta religión extranjera llegada de la India, de China, ¿no? Que es el budismo, ¿no? Y en algunas épocas de la historia del Japón, por más que las tensiones religiosas jamás llegan al nivel que conocemos en Occidente, ¿no? Y en muchos tiempos del Japón no hay ningún problema en ser budista y shintoísta, y ambos cultos van a intercambiar
sin ningún problema y habrá figuras shintoístas en templos budistas y viceversa, y ciertas ceremonias de la vida, por ejemplo, el matrimonio estarán conectadas al shintoísmo, mientras que la muerte con el budismo y todo eso, habrá una coexistirán, digamos, armónicamente. Habrá otras épocas en que sí habrá fuertes tensiones entre budistas y shintoístas, ¿no? Pero bueno, entonces llega, al entrar el budismo se crea esta tensión, ¿no? Este panorama de diálogo entre la religión local animista, ¿no? Con el tiempo toma la forma del shintoísmo, y el budismo, ¿no? Eh, en fin, ¿no? Con este panorama en mente, ¿no? Entramos a el que es quizás uno de los pensadores más reconocidos de Japón. Eh, Él podrías llamar el primer filósofo japonés, ¿no? Eh, que es Kukai, ¿no? Kukai es un pensador de finales del siglo VIII, inicio del siglo IX, ¿no? Eh, que número uno, ¿no? Es reconocido y es recordado por por la creación del kana, ¿no? El kana, para quien tenga la fortuna o desgracia de estudiar japonés, saben, es el método, el silabario o el método que utilizan eh, eh, el diseño de ciertos caracteres que permiten, junto con los kanjis del chino, por primera vez llevar a la escritura la lengua japonesa, ¿no? Entonces, quien estudia japonés tiene mucho que agradecerle a Kukai, ¿no? Porque es gracias a Kukai que por primera vez el japonés se puede escribir con las herramientas de los kanjis del chino, más el aparato del kana, ¿no? Este aparato de silabario que crea Kukai, ¿no? Entonces, Kukai es el primer filósofo porque es el primero que puede llevar su pensamiento a la palabra, ¿no? Que puede poner por escrito su pensamiento, ¿no? Y puede con ello trascender la barrera del mito y de la transmisión oral y demás, ¿no? Eh, Kukai es un pensador budista, ¿no? Que es parte de una de las escuelas más importantes del budismo en Japón, o de las escuelas del budismo en Japón, ¿no? Tal vez no la más importante, que es la escuela Shingon, ¿no? Eh, las escuelas budistas, aquí otra cuestión a tener presente y que habrá que mencionar, ¿no? El budismo tiene una peculiaridad como religión, y es que a diferencia de las religiones del libro, ¿no? No hay Vaticano budista, ¿no? No hay canon budista oficial, ¿no? Las distintas tradiciones, ¿no? Y al no haber canon, no hay herejías, no hay rupturas, digamos, ¿no? Sino parece que todas las distintas escuelas, tradiciones, líneas, se mueven en una cuestión de interpretación, ¿no? O sea, todas eh, 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 no hay una división tan tajante entre tú crees esto y yo no lo creo, ¿no? Sino muchas veces son diferencias de énfasis, ¿no? De algunas escuelas ponen más énfasis en una práctica, otras escuelas ponen más énfasis en otra, y como al final no hay un canon al cual referirse en que digas, esto es el budismo, más que las cuatro nobles verdades, ¿no? Pues hay lugar para mucha flexibilidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de escuelas budistas, no hay que pensarlo como solemos pensar los grupos religiosos o sectas o lo que sea en Occidente que están tajantemente divididas, ¿no? Sino más como cuestiones de énfasis, aunque también eso sería una caricatura decir que entre las escuelas budistas no hay conflictos intelectuales e incluso burocráticos y hasta armados. Ha llegado a ver la historia de Japón y de budismo en general, ¿no? Pero eh, eh, digamos, no es tan tajante la división, porque suele ser una opción más de énfasis, ¿no? Entonces, si hablando de esa opción del énfasis, ¿no? El Shingon es una escuela budista que enfatiza el estudio o la práctica por excelencia del Shingon va a ser la ritualidad, ¿no? Las prácticas rituales, ¿no? Tocar tambores, caminar en círculos, recitaciones, ¿no? Su énfasis va a estar en digamos, la vía para liberar su sufrimiento que van a adoptar por excelencia, va a ser el ritual, ¿no? Dentro del Shingon y para Kukai, ¿no? La figura central del budismo, ¿no? O la imagen de Buda en la que van a centrar su práctica es la imagen de
Entonces recordemos que la cuestión en el budismo es la conciencia, no la práctica del no apego, ¿no? La práctica del no apego. Esta práctica del no apego implica un no apego a la sustancia, ¿no? A la sustancia en los otros entes y a la sustancia en mí mismo, ¿no? Y con ello un intento, digamos, de disolución, de ruptura, de, o como se quiera llamar, del yo, o del yo sustancial, ¿no? De la idea de que Emiliano es algo que existe y persiste en el tiempo, más allá de una creación simbólica y un montón de vivencias atravesadas y demás, ¿no? La forma en la que el Shingon lleva esto a la práctica es a través del ritual. Entonces la idea es esta, ¿no? Que en la medida, y aquí podemos ver, ¿no? Una fuerte afinidad con la idea de Wu-Wei, o de no acción, o de acción sin agente, del taoísmo, ¿no? El Wu-Wei taoísta, ¿no? Y es la idea, ¿no? De que en el ritual, ¿no? En la medida en que uno repite muchas veces algo, ¿no? Por decir, tocar el tambor, o caminar en círculos, ¿no? O escribir algo, ¿no? Copiar un sutra, o lo que sea, ¿no? Cualquier ritual que se practique, ¿no? En la medida en que uno lo hace mucho, se vuelve automático. En el tiempo se tenía volviendo automático, ¿no? Y entonces se desdibuja el agente de esa acción, ¿no? Ya no estoy pensando, ay, ahora voy a tocar el tambor así, ay, ahora tengo que agachar, ay, ahora, ¿no? O sea, es una experiencia que tal vez en Occidente nos es familiar, por ejemplo, al tocar la guitarra, ¿no? O un instrumento, ¿no? O al hacer algún deporte, ¿no? Supongamos saltar la cuerda, ¿no? Entonces, cuando aprendes a saltar la cuerda, o como la gente como yo que no sabe saltar la cuerda, ¿no? Viene pues, ahora sí, voy a saltar, ¡pum! Salté. Otra vez viene, ahí voy a saltar otra vez, ahí voy a saltar otra vez, ¿no? Y quien ya tiene mucha práctica saltando la cuerda, ¿no? Supongamos un boxeador, ¿no? Pues la salta ya y no está pensando en saltar, 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 sino toma el ritmo, ¿no? Entonces, digamos, ¿no? Diría la tradición Shingon, ¿no? Que lo que está pasando aquí es que esta repetición ritual de una actividad, ¿no? Lo que hace es desdibujar la ilusión de la agencia, que soy yo quien la hace. Y cuando quito a ese yo de la acción, ¿no? Quito a la gente de la acción, entonces esa acción nace desde el Buda cósmico, desde Dainichi mismo, desde Vairocana mismo, ¿no? Dejo, Dios, que Vairocana se manifieste cuando quito esa ilusión de que soy yo quien hace las cosas, ¿no? Algo así es la idea del culto a la ritualidad en el Shingon, ¿no? Eh, Caminemos un poco hacia el futuro, ¿no? A otra de las épocas más convulsivas del Japón, que es el periodo Kamakura, ¿no? El periodo Kamakura, estamos parándonos en finales entre el siglo XII y el siglo XIV, ¿no? Estamos pensando en una época relativamente equivalente al medievo occidental, ¿no? Entonces, en este periodo Kamakura, ¿no? Finales del siglo XI a inicios del XIV, ¿no? Japón vivirá uno de sus mayores cambios políticos de la era premoderna, y es el nacimiento de la institución del Bakufu, o del Shogun, ¿no? ¿Qué es esto? ¿No? Una de las instituciones más antiguas e importantes del Japón es la familia, la institución imperial, ¿no? Y la institución imperial está centrada en la figura del emperador, ¿no? El emperador del Japón, míticamente, la tradición shintoísta, es ¿cómo sería? El nieto de la diosa del sol, ¿no? Entonces, digamos que es la conexión con el origen sagrado del Japón, y la idea es que todo Japón sería una gran familia y que el emperador sería algo así como el padre, ¿no? Y con ello el linaje, ¿no? Divino del Japón, ¿no? Y es el símbolo de la unidad cultural e identitaria japonesa, ¿no? El emperador japonés, si es que incluso aceptamos la palabra emperador, la palabra emperador no es la mejor para escribir esta figura, ¿no? Porque es una figura que tiene un peso, mucho mayor peso religioso que político, ¿no?
sobre todo en varias épocas del Japón, el peso político del emperador va a ser prácticamente nulo o muy poco, ¿no? Será más una figura religioso-cultural, ¿no? Que será el símbolo de la unidad del Japón y de esta conexión con el linaje sagrado del Japón, ¿no? En el periodo Kamakura, eh, 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 el emperador va a nombrar al Bakufu, ¿no? O al llamado gobierno de campaña, ¿no? Que es, digamos, va a poner a cargo del ejercicio fáctico del poder sobre el Japón a una figura militar que es el shogun, ¿no? Entonces, mientras que el emperador es el hijo de Dios y de la diosa y todo el rollo y la conexión con lo sagrado, quien va a tener el control de las armas, quien va a tener el control del monopolio legítimo de la violencia, quien va a tener el control del Estado, digamos, va a ser el shogun, ¿no? Y entonces, ¿no? Haciendo analogía con un periodo de la época de México, ¿no? Puede decir, bueno, aquí vive el emperador, pero el que manda vive allí enfrente, ¿no? O sea, el emperador sigue estando ahí, sigue siendo reconocido, sigue siendo objeto de culto, pero el poder fáctico va a pasar a esta nueva institución que es el Bakufu o el Shogun, ¿no? Y este cambio de poder político que empieza en el periodo Kamakura va a dar inicio a una época complejísima en la historia del Japón, que es la época de las llamadas guerras feudales, ¿no? En pocas palabras, una vez que el poder fáctico ya no va a estar en manos del Hijo de Dios, sino de cualquier jefe militar que controle fácticamente el Japón, entonces va a haber todo el tiempo un proceso de guerra, de intrigas, de traiciones y demás, para hacerse, al menos por un tiempo, de este poder, ¿no? Y durante esta época, el nombre de las eras japonesas van a estar determinadas por el nombre de la familia que va a tener, la familia feudal, digamos, que va a tener el control del shogunato, o dónde van a poner su capital. Por ejemplo, el periodo Kamakura se llama así porque se pone la capital, o el shogun pone su capital en Kamakura, que está hoy en día a las afueras de Tokio, ¿no? Digamos, hoy en día es una parte de la periferia de Tokio, pero está, digamos, en esa parte suroriental de la isla principal, ¿no? Eh, entonces, ¿no? Se va a dar este gran cambio, ¿no? En que el poder político va a pasar a manos del shogun y entonces la historia de Japón va a quedar determinada en buena medida a partir de ese momento por la guerra, las intrigas, las alianzas y demás para hacerse de el gobierno de campaña, ¿no? Para hacerse del poder fáctico por parte de los señores feudales, ¿no? Eh, Volviendo, digamos, un poco a la historia dejando esta acción política, ¿no? Volviendo a la cuestión del budismo, ¿no? En esta época, la escuela más importante del budismo en Japón va a ser la escuela Tendai, mientras que la escuela Shingon, como vimos, tiene su énfasis, ¿no? En la virtualidad, la escuela Tendai lo va a poner en el estudio, digamos. No es porque no hay otras prácticas dentro del Tendai, sino que su énfasis va a ser, digamos, podemos decir, más intelectual, ¿no? Obviamente, además, el Tendai va a crear una fuerte conexión en esta época con el gobierno, ¿no? Y si bien el budismo es una religión importante en el Japón en esta época, no va a ser una religión popular, no es una religión del pueblo, es una religión básicamente de la corte, tanto de la corte imperial como de la corte del naciente shogun, ¿no? Entonces será una corte palaciega, digamos, una corte imperial, ¿no? Digo, una religión palaciega, una religión imperial principalmente, ¿no? Y con ello tener una institución burocrática afiliada al Estado, ¿no? El monje no va a hacer proselitismo entre la gente, sino más bien va a mantenerse al margen, ¿no? Y aunque vivan a partir de algunas prácticas de la gente como mendigando y demás, también van a depender de los apoyos de los benefactores poderosos de la corte, ¿no? Entonces, el Tendai, ¿no? En la medida en que se vuelve la escuela más importante y con más conexiones, ¿no? Con el gobierno, ¿no? En esta época, bueno, con el gobierno y la familia imperial, ¿no? Eh, Va también a tener que aceptar cierta diversidad en su seno, ¿no? O sea, va a crecer y en este crecimiento pues van a empezar a aparecer movimientos diversos dentro del propio templo, ¿no?
Y en esta época, ¿no? En la época, digamos, del nacimiento del shogunato, ¿no? Va a haber también un fuerte cambio en el Tendai, ¿no? Una de las grandes también puede, los niños, la gente que no conoce el budismo, la gente que cometió alguna falta imperdonable, ¿no? Mató a alguien, puede también alcanzar la iluminación. Y luego vas aún, ¿no? Bueno, yo me puedo alcanzar la iluminación, pero mi perro también puede, ¿no? Tiene mi perro naturaleza búdica, ¿no? Del famoso Koan, ¿no? De la tradición china, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, ¿quién puede alcanzar la iluminación? ¿No? Y va a ser una pregunta que pues tiene implicaciones políticas y eventualmente una cierta visión hasta ecológica y o antropológica del budismo, ¿no? O sea, ¿dónde la iluminación es una cosa solamente humana o es algo propio de todos los seres sintientes o más, ¿no? De todos los seres, ¿no? Y en este debate, ¿no? En el Tendai se empezará a gestar la siguiente opinión, ¿no? Una opinión que va a decir, todos los seres tienen naturaleza búdica, o sea, son capaces o tienen potencial búdico, puedo decirlo en primer momento, ¿no? O sea, todos los seres sintientes, ¿no? O sea, primero todos los seres humanos, luego todos los seres sintientes, o sea, los animales, los demás animales, las plantas, ¿no? Parece que también los protozoarios, no sé, ¿no? Todos los seres sintientes son capaces de alcanzar la iluminación, ¿no? Y eventualmente esta doctrina va a llevarse a un extremo en el Tendai, ¿no? Que van a decir, todos los seres sintientes ya como son, ya alcanzaron la iluminación. Esa se le llama la doctrina de la no dualidad, ¿no? Entre el mundo del nirvana, de la iluminación, y el samsara o mundo de muerte y resurrección en que habitamos cotidianamente, ¿no? Entonces, va a ser una doctrina que va a estar en boga en el mundo del Tendai, ¿no? Y particularmente en su cabecera intelectual, digamos, ¿no? En su centro intelectual más importante, que va a ser el templo en el Monte Hiei, ¿no? En el Monte Hiei será, digamos, el equivalente a la Sorbona de los dominicos, ¿no? La capital intelectual del budismo Tendai, y con ello del budismo en Japón, va a ser el Monte Hiei, ¿no? Y a la vez que se está dando este gran cambio político en el Japón, viene también un gran cambio o dos grandes revoluciones dentro del budismo Tendai, ¿no? Concretamente, el nacimiento, la decisión de dos escuelas muy importantes, ¿no? Mencionémoslas brevemente, ¿no? Por un lado está la escuela del budismo Shin, ¿no? El budismo Shin se gesta en el contexto de por practicantes del Tendai en el Monte Hiei, concretamente Honen y Shinran, serán sus figuras principales en esta época, ¿no? Y ellos van a preguntarse también eso, ¿no? Todos los seres tienen naturaleza búdica, van a preguntar sobre esta idea de la iluminación originaria del Tendai, ¿no? Y eh, 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 se apropiarán, ¿no? Contra esta idea, ¿no? Una noción cosmológica del budismo indio, ¿no? Que es el llamado concepto de map, ¿no? La idea de que cuando Buda vivía, ¿no? La fuerza del Dharma era tan grande que si uno se entregaba a la práctica, era capaz de liberarse del sufrimiento, ¿no? Pero en la medida en que se desarrolla esta era cósmica, o sea, en la medida que pasa el tiempo, la fuerza del Dharma se va debilitando y los seres nos vamos siendo cada vez más corruptos y apegados a nuestros apegos, ¿no? Y a nuestra idea de sustancia, ¿no? Y en la medida que somos seres tan corruptos, tan apegados, tan embebidos en esa sustancia, cada vez es más difícil que nuestra práctica, nuestro seguimiento, el hecho de que sigamos la vía de Buda, nos libere del sufrimiento, ¿no? Y entonces eso nos da un panorama sórdido, ¿no? Porque la vida es sufrimiento, la causa del sufrimiento es el deseo, como dice Buda, pero ya no hay vía que nos libere del sufrimiento porque somos ya demasiado corruptos, ¿no? Entonces, frente a ese panorama sórdido, ¿no? Desarrollan el budismo Shin, o el budismo Shin de esta época, va a desarrollar la idea de que por tu propio poder nunca vas a poder liberarte del sufrimiento, ¿no? Por tu hiriki, ¿no? Le llama Shinran, ¿no? Por tu propio poder.
dependes, ¿no? Entonces, de otro poder, de que alguien más te salve. ¿Y quién te puede salvar? Buda, ¿no? Y entonces van a centrar, así como el Shingon centró su culto en la imagen de Vairocana, del Buda cósmico, el budismo Shin va a centrar su culto en la imagen de Amida o el Buda de la compasión, ¿no? Y la idea es que había una práctica funeraria que todavía se practica en el Japón. De hecho, el Shin en particular, el budismo en general y el Shin en particular está muy conectado a las prácticas funerarias. En que una vez, ¿no? Imagínate que se va a morir quien sea, ¿no? Tu tía se va a morir, ¿no? Entonces está muriendo tu tía y obviamente tu tía, pues no se iluminó, ¿no? O sea, está en el lecho de muerte, ¿no? Entonces la idea, ¿no? Es que el equivalente a los santos óleos, digamos, era que se encomendara al Buda de la compasión, ¿no? Y que el Buda de la compasión entonces le iba a salvar y le iba a llevar a la tierra pura, ¿no? Por si el budismo Shita y el budismo de la tierra pura, a un plano cósmico más favorable para la iluminación, ¿no? Digamos. Eh, entonces, ¿no? Lo que hacen los practicantes del budismo Shin es llevar esa práctica, no sé si decir funeraria es el término, o bueno, en torno a la muerte, ¿no? Eh, 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 llevarla a todas las dimensiones de la vida, ¿no? Entonces, dirán, ¿no? Nada que tú hagas por tu propio poder, medites, te sacrifiques, no comas, peregrines, lo que sea, nada te va a salvar, porque aún cuando te desapegues de todo, por ejemplo, te vas a pegar a la idea de que, ay, no, yo soy el monje que no está pegado a nada, entonces yo me voy a liberar, ¿no? Entonces, ese apego te va a mantener en ese ciclo de muerte y resurrección y nada que tú hagas te va a liberar. Lo único que te queda, entonces, es renunciar. Renunciar, arrepentirte, dirá mucho tiempo después un intérprete de esto que es Hajime Tanabe, y en ese arrepentimiento decir Namo Amida Butsu. El voto me pongo en manos de Amida Buda, ¿no? Me pongo en manos del Buda de la compasión. Y este acto de autorrenuncia, de autorrenuncia a tu propio poder, ¿no? De ponerte en manos del otro poder, es el acto liberador, ¿no? Con ello, ¿no? Lo que además va a hacer, además de este cambio, digamos, cosmológico, cosmogónico, demás, ¿no? Que está implicando, implica un fuerte cambio político en el budismo, ¿no? Esto simplifica al budismo, deslegitima el valor de la institución monástica, ¿no? Porque entonces no sirve de nada meditar y nada, o no es lo fundamental, ¿no? Lo fundamental es practicar el Nembutsu, el voto, ¿no? Y además da las bases para que el budismo se convierta en una religión popular, ¿no? Para que esto todo el mundo pueda practicar, ¿no? Obviamente, ¿no? Esta revolución no hizo gracia a la gente del Tendai, ¿no? Y entonces va a haber un fuerte enfrentamiento entre las cabezas del Tendai y sus influencias políticas, sobre todo imperiales, y el naciente budismo Shin, que terminará con el exilio de todos sus practicantes a las zonas inhabitables del Japón, ¿no? Aunque, bueno, en realidad no funcionó muy bien porque al día de hoy, ¿no? En realidad, las formas más populares de budismo en Japón, más activas, mientras que mucho del budismo japonés hoy es objeto de templos, ¿no? Y objeto de museo, ¿no? Los templos son convertidos en museo, son los templos del Shin, los que aún tienen actividad cotidiana, la gente son, digamos, sigue siendo la rama del budismo popular por excelencia, ¿no? Entonces, habría una primera decisión en este periodo del Tendai, ¿no? En este periodo de Kamakura, que sería la decisión del budismo Shin, ¿no? La ruptura del Shin y sobre todo la expulsión del Tendai y de la capital imperial de Kioto, incluso. Pero va a venir otra, ¿no? Otra escuela que van a ser del seno del Zen, digo, el seno del Tendai, perdón, y que es justamente el Zen, ¿no? La escuela del Zen, ¿no? El Zen en Japón tiene básicamente dos escuelas, ¿no? La escuela Rinzai, fundada por Eisai, y la escuela Soto, fundada por Dogen, que es quien nos va para adelante, ¿no? Eh, hablemos un poco de Zen, ¿no? Al centrar a Dogen, ¿no? El término Zen
está conectado al chino Chan y está conectado al mental de la meditación, digamos. Y por eso es que en el budismo zen es tan importante las prácticas meditativas, tanto la meditación frente a la pared, ¿no? Propia del Soto, o sea, el llamado Zazen, de que hablaremos adelante, como otras prácticas como es el uso del koan, ¿no? De estas preguntas enigmáticas como qué ruido hace una palma de una mano, ¿no? Y todas estas preguntas que no tienen respuesta, sino buscan destruir la estructura sustancial del entendimiento y demás, ¿no? Y es que tú no piensas y piensa en ellos, ¿no? Son tan propias del Rinzai, ¿no? Eh, una de las figuras centrales del budismo Chan en China, ¿no? Uno de los precursores fundamentales al punto que da nombre a unas dos escuelas es el maestro Lin Chi, ¿no? Quien sabe japonés o quien está en el camino del estudio del japonés, sabe que en el japonés no hay un sonido exclusivo para L o R, ¿no? Entonces, cuando se translitera el nombre de Linchi al japonés, se le cambia a Rinzai, ¿no? Entonces, el budismo Rinzai es el budismo que sigue el camino del monje chino Linchi, ¿no? ¿Qué dice Linchi? ¿No? Hablemos brevemente de Linchi, y por cierto, aquí una imagen de Linchi. Este es una, igual que la que vimos hace rato, y esta que vamos a ver ahora, aquí está, son piezas elaboradas por el monje Sen Hakuin, de quien mencionaremos un poco al final, ¿no? Entonces, estas dos piezas son piezas de Hakuin, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, Linchi es un budista crítico y que va a elaborar desde su planeta un budismo radical que busca romper. Parece que el principal fenómeno que angustia a Linchi es reconocer que el budismo en su búsqueda del no apego creó un nuevo apego, un apego al no apego, un apego a la práctica budista y un montón de idiosincrasia budista propia que va en contra de la propia idea de la no sustancialidad, ¿no? Y entonces, digamos que el budismo de Linchi, el budismo Zen, Chan en China, Zen en Japón, va a querer romper con este apego incluso al propio budismo, ¿no? Digamos, y a su idiosincrasia, ¿no? Eh, Se ríe Linchi en sus textos, son textos, aparte con un fuerte contenido satírico y performático, ¿no? Linchi va muchas veces a abandonar el discurso en favor de otras herramientas, como los gritos, los golpes, ¿no? Las acciones, como abandonar el cuarto y demás, ¿no? Que van a ser muy típicas luego de la literatura del Zen, ¿no? Entonces Linchi, ¿no? Se ríe de los monjes que se rapan el cabello, ya andan con sus hábitos anaranjados y que mendigan por las calles y que peregrinan por los templos. Dice, ¿no? Los monjes hacen tantas cosas como creyendo que por más que se van a portar también que un día Buda los va a llevar a otro mundo, ¿no? Dice, monjes, entonces, ¿a dónde creen que se van a ir? No hay otro mundo, ¿no? El budismo no cree en una trascendencia, en otro mundo, otra realidad a la que vamos a escapar. El nirvana no es otra cosa que este mundo, ¿no? Entonces dice Lynch, mejor sería que no hicieran nada, ¿no? ¿Qué es lo que quiere entonces el Chan? El Roberto, no hacer nada, ¿no? Eh, 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 dice Lynch y también es famoso por esta idea, ¿no? Entonces, una afirmación de la inmanencia de este mundo como es lo único que se puede alcanzar, ¿no? Y lo único que puede hacer quizás es cambiar, veremos con Douglas sobre todo, nuestra forma de verlo, ¿no? Eh, Dice Lynch, ¿no? Si en el camino de tu práctica, ¿no? Te encuentras con Buda, mata a Buda. Te encuentras con tus maestros, mata a tu maestro. Te encuentras con tus patriarcas, mata a los patriarcas, a los maestros del pasado, ¿no? Y solo así alcanzarás el camino, ¿no? O sea, piensa Lynch, incluso hay que renunciar al apego a la propiedad de Buda, del budismo, ¿no? Porque es otra forma sustancial. Yo soy budista.
demás, Dogen es como, quizás como el Agustino, el Tomás de Aquino del Zen, ¿no? Es el gran referente intelectual, el gran pensador que llevó a la palabra, ¿no? Esta vía de meditación, de concentración y todo, ¿no? Cuentan la leyenda, ¿no? Que Dogen nace en el 1200, ¿no? Y a los 23 años, frente a la idea de la animación originaria del Tendai, parte rumbo a China, parte rumbo a China a decir, bueno, si todos los seres tienen la naturaleza de Buda o ya la alcanzaron, entonces, ¿para qué sirve la práctica? ¿No? Y va a ser en China que aprenderá la vía del Zen, ¿no? Regresa a los 28 años, ¿no? Digo, regresa sí, en los 28 años, en 1928, a llevar esto que aprendió en China, ¿no? Y obviamente llega después de lo que pasó con la gente del Xi, y sus nuevas ideas tampoco son muy bien recibidas, entonces se ve forzado a abandonar el Tendai, a instalarse en un primer momento en el templo de Uji y eventualmente a fundar su nuevo propio templo, que es el famoso templo, aún cabecera del Soto, Eiheiji, ¿no? Eiheiji a las afueras de Kioto, ¿no? ¿En qué se centra la doctrina de Dogen, ¿no? Extremadamente resumida, ¿no? Primero que nada, ¿no? Dogen va a reconocer, ¿no? O va a dar un nuevo sentido a la frase o a la iluminación originaria del Tenda, ¿no? Todos los seres sintientes tienen la naturaleza de Buda, y piensa Dogen, no solo la tienen, son la naturaleza de Buda. Y aquí encontraré con Lynch, este mundo como es el mundo de Buda, es el mundo iluminado. No, hay una no dualidad entre samsara y nirvana, entre este mundo de muerte y resurrección y el mundo iluminado. No hay diferencia fundamental, digamos. No es que uno sea un mundo y otro sea otro mundo. Piensa Dogen, ¿no? Y tampoco es algo que vaya a venir, ¿no? Rompe toda lectura teleológica del budismo, ¿no? Dice, hay quien habla como si Buda fuera a venir o que llegue el tiempo en que nos liberemos. No, 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 el tiempo, dice, el tiempo ya llegó y siempre ya llegó el tiempo, ¿no? Siempre es ahora. Ahora el mundo tiene estas dos caras, digamos, es el mismo mundo con estas dos perspectivas, ¿no? Y entonces, ¿no? Segundo componente de pensamiento, lo que la práctica budista tiene que lograr no es lograr la naturaleza búdica, porque esa naturaleza búdica ya está dada, ¿no? Lo único que debe hacer es actualizarla, dice Masawa Abe en su lectura de Dogen, ¿no? O sea, hacerla manifiesta, ¿no? Y para eso es el componente fundamental del Soto, que es el Zazen o la meditación frente a la pared, ¿no? Esta acción de no hacer nada, de pensar en el no pensar, dice Dogen, lo que busca es actualizar la naturaleza búdica, digamos, explicaba un maestro Zen contemporáneo, ¿no? Siempre vemos las nubes, ¿no? Y vamos siguiendo una nube que es un pensamiento, y siguiendo otra nube que es otro pensamiento. Lo que el Zazen quiere hacer es que veas el cielo, en que pasan todas esas nubes, ¿no? Y vemos entonces cómo lo único que busca la práctica budista es un cambio de perspectiva, ¿no? Y una actualización de la naturaleza búdica del mundo que ya está dada a través de la meditación. Otra cuestión interesante, digamos, en ontología que encontramos en Dogen es una forma muy peculiar de pensar la existencia, ¿no? En su famosísimo texto Uji, en que habla de la relación entre tiempo y existencia, va Dogen, digamos, a pensar de forma completamente contraria a Aristóteles, ¿no? A la idea de sustancia aristotélica, va a decir, existencia y tiempo son lo mismo. Las cosas solamente existen instantáneamente, digamos. Es la mente humana la que crea la ilusión de transtemporalidad, ¿no? Eh, eh, y a la vez, ¿no? A la vez que las cosas son instantáneas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo simple para ilustrar esto, ¿no? Uno, por ejemplo, es quien cree que la leche que compraste en el súper, la leche que te tomaste en un desayuno, la leche con la que hiciste un chocolate en la cena, es la misma leche, ¿no? Solo tú crees que es la misma leche. Hasta que un día la abres y está echada a perder, ¿no? Pero ¿qué pasó si es la leche que compré en el refri?
Ah, porque no es la misma, ¿no? La leche, una leche es la del refri, otra leche es la del desayuno, otra leche es la de la comida, otra leche es la de la cena, ¿no? Dice Dogen, ¿no? Dice, cuando subes la montaña nace el yo que sube la montaña, cuando bajo la montaña nace el yo que baja la montaña. Es solo en este instante que existen todos los instantes. En este instante están contenidos ya todos los instantes. Y aquí hemos conectado a la idea de crítica a la teleología del budismo, ¿no? No es que vaya a llegar Buda. Si Buda va a llegar, ya llegó. Está ahora. Todo lo que es el budismo y los patriarcas, todos existen en este instante, ¿no? Y pensémoslo así, ¿no? O sea, claro, Dogen vivió hace 500 años, ¿no? 700 años o lo que sea, y Kuka y más, y Lynch, ni qué decir, pero Kuka y Lynch y Dogen y Nishida y Masao Abe y toda la gente que he nombrado, solamente existe en ese instante que lo estoy nombrando, ¿no? ¿Dónde están si no? ¿Dónde están si no están en ese instante? ¿Dónde está Dogen si no está en ese instante que estamos hablando de él? ¿No? ¿Dónde está Siddhartha Gautama? ¿No? Eh, eh, en fin, ¿no? Eh, ya para ir cerrando, que creo que ya tengo un poquito el tiempo encima, ¿no? Otra vez, vamos para adelante en el tiempo, ¿no? Y vamos a llegar a otro gran cambio en la cultura japonesa que tendrá repercusiones para la filosofía. Y este cambio viene en 1543. Europa, particularmente entre Japón y España. Eh, Se calcula, y obviamente, ¿no? Sabemos que en 1492 se da la contrarreforma y queda España, digamos, como el único baluarte del catolicismo en Europa, ¿no? El principal baluarte en Europa. Y obviamente, la medida en que el catolicismo parece perder la batalla en Europa, pues va a ganar la guerra en América, ¿no? Y entonces va a haber un interés, ¿no? De la corona española de impulsar el catolicismo, si no se puede en Europa, bueno, en las nuevas tierras descubiertas, ¿no? Y Japón no será la excepción, ¿no? Se calcula que para 1579, esto es poco más de 30 años después del primer encuentro con los portugueses, ya había 130,000 conversos al cristianismo en Japón, ¿no? Eh, Aquí un testimonio de esto, ¿no? Es muy interesante, de un viaje en 1582, ¿no? De una misión en que misioneros europeos llevan a jóvenes conversos al catolicismo al Vaticano a entrevistarse con el Papa, y de pasada, bueno, llegan al Renacimiento a Florencia y los pintan, ¿no? Es un retrato, ¿no? De uno de estos jóvenes que viaja japoneses, que viaja al Vaticano, ¿no? En el siglo XVI, ¿no? Pleno Renacimiento, ¿no? Entonces, está el cristianismo creciendo en el archipiélago japonés, ¿no? Eh, y otro cambio importante que vendrá en esta época es el inicio del periodo Tokugawa en 1603, ¿no? Después de más de 300 años de guerras feudales, de tensiones políticas por el poder, en 1603 la familia Tokugawa se impone como la cabeza del shogun en Japón, quien ostenta el poder político y el monopolio de la violencia en Japón. Ponen su capital en Edo, y por este periodo se conoce como periodo Tokugawa por la familia, o periodo Edo por la capital. Y, y a diferencia de las otras familias, serán capaces de pacificar al Japón, ¿no? Es tan fuerte su hegemonía política, su monopolio de la violencia, del poder,
que son capaces de terminar con las guerras feudales y pacificar al Japón, al menos relativamente, durante más de 200 años, ¿no? Será, digamos, el único shogun que va a durar tanto tiempo, ¿no? Y bueno, ¿no? En este esfuerzo de hegemonía, en este esfuerzo de control, de pacificación del Japón, ¿no? Obviamente va a generar suspicacias la naciente religión católica en Japón, ¿no? Y particularmente con las experiencias coloniales de otros países de Asia, van a ser la sospecha de que es el catolicismo una avanzada de una aventura colonial española o portuguesa o de quien sea en Japón, ¿no? Y entonces, después de un montón de intentos de reformas y demás, finalmente en 1634 entra en vigor la expulsión de los extranjeros. Japón hace una reforma radical y se expulsa a todos los extranjeros. Se castiga de muerte a cualquier japonés que se vaya y quiera regresar con ideas raras de fuera. Y cierra Japón sus fronteras. Deja exclusivamente el puerto de Nagasaki, si no me equivoco, para el intercambio comercial con Holanda, pero el resto de Japón se cierra. Y así va a mantenerse por más de 200 años, cerrado al contacto con Occidente, un contacto que se limita solamente al intercambio comercial, ¿no? Con los holandeses. Y claro, ¿no? O sea, tampoco eso es una ilusión que este periodo de cierre de las fronteras es un cierre total, ¿no? Evidentemente llegan noticias de la cultura europea y de las tecnologías y demás a través del intercambio comercial, pero muy controlado y muy reducido, ¿no? Y además se van a volver religiones de Estado y obligatorias el shintoísmo y el budismo, y se va a ilegalizar el cristianismo, ¿no? Aquí hay un periodo muy interesante en que nace los llamados, nace el culto de los llamados cristianos ocultos, ¿no? O encubiertos, ¿no? Sé cuál sería la traducción correcta, pero básicamente un montón de grupos cristianos que quedan en el Japón, y hablábamos de cientos de miles de convertidos, ¿no? Que obviamente no van a desaparecer, sino que van a tener que pasar a practicar su religión de forma clandestina, ¿no? Y bueno, sobre todo para cualquiera de América Latina, estas historias son muy divertidas, porque van a hacer lo mismo que hacían los pueblos mesoamericanos para practicar su religión y fingir que cumplen las condiciones del gobierno, ¿no? Y, por ejemplo, la figura central de esta época va a ser la figura de María Cannon, ¿no? María Cannon se va a identificar a la Virgen María con una de las formas de Buda o de las representaciones Buda, que es el Buda Canon, ¿no? Entonces el Buda Canon se va a hacer equivalente a María, y entonces, por ejemplo, va a haber estatuas de Buda Canon que va a tener una imagen de María o de Jesús adentro, o va a haber una ceremonia budista, entre comillas, alrededor de Canon, pero que en realidad es una misa católica, porque todos van a saber que realmente esa figura simboliza a la Virgen María o lo que sea, ¿no? Muy interesante este periodo y que ha sido muy estudiado en los últimos años por los estudiosos cristianos en Japón, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, decíamos, ¿no? Que el periodo Tokugawa va a ser un periodo en que cerrará Japón sus fronteras, tendrá la familia Tokugawa un control marcadísimo político, militar sobre el Japón, y a la vez será, pues a la medida en que se van a tener las guerras feudales, un periodo de mucha relativa prosperidad, ¿no? El personaje central de esta época, que se piensa era el 5% de la población a finales del periodo, es el samurái, ¿no? El samurái va a pasar de ser un soldado que va a combatir en las guerras feudales a ser una cierta figura cultural, ¿no? O sea, pensemos que a la vez que el periodo Edo es el periodo en que el samurái llega al poder, es el periodo en que se acaban las guerras, ¿no? Ya no tiene el samurái con quien pelear, ¿no? Y va a volverse una figura muy importante cultural, que va a llegar a un cierto proceso de refinamiento, ¿no? Y por ejemplo, a la cultura samurái de la época se va a conectar cosas como la ultra ritualización de la vida en Japón, y prácticas como es la ceremonia del té, el teatro kabuki, que van a ser como espacios de prestigio samurái, y a la vez va a haber un proceso de idealización del pasado guerrero, ¿no? Por ejemplo, en esta época se va a volver un símbolo de estatus
la aportación de espadas de los periodos de la guerra feudal, ¿no? Espadas antiguas. La idea es que son espadas que vieron batalla, ¿no? Pero se llega a un extremo de refinamiento en que, por ejemplo, hay vestimentas que tienen la indumentaria de la espada, todo menos la hoja de la espada, ¿no? O sea, solo se usaba la funda y demás, ¿no? Para que parecía que traes una espada, pero bueno, nadie iba a combatir ya, ¿no? Eh, y junto con esa idealización se da el proceso de desarrollo del llamado Bushido, o de las doctrinas del Bushido, ¿no? De este intento de una creación intelectual alrededor de la práctica de la guerra y una idealización de la guerra, ¿no? Y es curioso que mucha de la gente que crea este mito del Bushido, este mito del samurái, son samuráis que nunca combaten, ¿no? Bueno, no estoy diciendo que nunca, o sea, que haya sido así siempre, pero sí es cierto que hay un boom del Bushido en esta época, en la que irónicamente el samurái pasa a ser una especie de eh, 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 personaje cultural más que militar de esta sociedad, ¿no? Habría que mencionábamos de pasada al menos, ¿no? A utilizar la técnica de la tinta, ¿no? En la que simboliza la forma y la no forma, ¿no? Como la forma y la no forma digo, mejor que cualquier cosa que yo pueda explicar, vemos alguna de sus piezas que lo muestran perfectamente, ¿no? Vean esta pieza, ¿no? Cómo se deja que se desdibuje la frontera entre la persona y el fondo, ¿no? Sería la no forma, la vacuidad, ¿no? Este, a mí me gustan, ¿no? Estas imágenes del pijama que pinta. Son solamente un gesto, ¿no? Y se ve este juego en la pintura, ¿no? Aparte de eso, Happy hará un trabajo intelectual muy interesante para el budismo, que va a ser más allá de los grandes glosas de los sutras y todo. Happy nos va a ofrecer un intento de una especie de fenomenología de la iluminación, ¿no? Va a intentar describir su experiencia o sus múltiples experiencias de iluminación a partir de metáforas, ¿no? Dice, la iluminación es como estar colgados de una rama de un precipicio y luego dejarse ir, ¿no? O como ver una gran placa de hielo abrirse hacia todos los lados, ¿no? Entonces voy a intentar este tipo de elaboraciones, ¿no? De descripción religiosa, ¿no? En fin, ya para ir cerrando este recorrido por la filosofía y cultura del Japón premoderno, ¿no? Mm, mencionar, ¿no? Otro gran cambio, quizás decisivo, empezará en 1853, ¿no? Después de 230 años de paz, de estabilidad y de cierre de fronteras, en 1853 llega el Comodoro Matthew Perry con un acorazado norteamericano a las costas de Japón, muy cerca de la capital del shogunato en Edo, ¿no? Llega exigiendo, primero que nada, ciertos tratados con Japón de solidaridad con náufragos, pero eventualmente lo que está detrás es el deseo de imponer un tratado de libre comercio, ¿no? Obviamente, este tratado de libre comercio implicaría a Japón terminar con el cierre de sus fronteras y abrirse a una nueva potencia militar, a la primera potencia que pone armas nunca antes vistas para el Japón a metros o a unos pocos kilómetros de la capital imperial, ¿no? Entonces, una gran amenaza militar y a la continuación del Japón, ¿no? Esto abre un gran debate, ¿no? En que intelectuales se pronuncian en contra de la apertura y otros reconocen, bueno, que no hay opción, ¿no? Que no están preguntando por la buena. Obviamente Matthew Perry llega en 1853, pero amenaza que volverá en 64 con una operación militar si no se da una resolución, ¿no? Eh, se van creando bandos en que la familia real, muy debilitada, marginada, al extremo durante la época del periodo Edo, va a reivindicar la posición de mantener Japón cerrado y de expulsar a los extranjeros y de romper con los extranjeros, mientras que cada vez más el shogun va a tener, por convicción o por necesidad, que ceder a la apertura, ¿no? La primer paso se da en 54, cuando se firma el infame Tratado de Kanagawa, ¿no? Ese Tratado de Kanagawa
se firma cuando Matthew Perry regresa, listo para... que habían cerrado Japón y pacificado y todo, están traicionando estos principios de unidad japonesa en favor de esta apertura a Occidente, obviamente impuesta por la fuerza, ¿no? Y entonces, ¿no? Lanzará el emperador en 1862 el exhorto a la expulsión de los extranjeros, ¿no? Es un exhorto a volver, ¿no? A la condición previa de cierre. Se va a dar, obviamente, y entonces ya va a haber una fuerte fricción y va a estar ganando fuerza política, al menos moral, digamos, la figura del emperador contra el shogun. Hay un intento de reconciliación en que se intenta hacer un matrimonio entre el shogun y la familia imperial. El matrimonio fracasa, bueno, fallecen los participantes y en 1868 finalmente la familia imperial se levanta contra el shogun. El shogun es derrotado, es disuelta la institución del Bakufu, y se instala el siguiente periodo de historia del Japón, que es la llamada restauración Meiji, ¿no? La restauración del emperador, no solo como figura religiosa, cultural, sino también como el centro político y el poseedor del monopolio de la violencia. El llamado periodo japonés premoderno, ¿no? Concluyo con esta cuestión, volviendo, ¿por qué es una extinción? En esta época es que el japonés, particularmente el diplomático y pensador Nishianame, ¿no? Acuña el término japonés para filosofía, que como saben es Tetsugaku, ¿no? Tetsugaku es acuña este nuevo término en japonés para nombrar la filosofía, ¿no? En la medida en que conoce por primera vez particularmente a Stuart Mill y a personajes así, ¿no? Eh, Entonces llegará Tetsugaku al Japón, ¿no? Llegará la filosofía. Y el propio Nishi Aname se debate si el término Tetsugaku tiene que aplicar también para Dogen, tiene que aplicar también para Linchi, tiene que aplicar también para Kukai, o si eso es otra cosa y no es filosofía, ¿no? En una época cree que todo es filosofía, todo es Tetsugaku, y luego va a retractarse y decir, no, esto es una cosa, y Tetsugaku es solo lo que viene de Occidente, ¿no? La propia palabra Tetsugaku dice mucho, ¿no? Tetsugaku, si hubiera que desglosar los caracteres, puede entenderse así como la sabiduría de la escuela, del Gakko, ¿no? Entonces, vemos de inmediato, ¿no? Cómo van a ser, a partir de la filosofía japonesa moderna, ya va a ser propiamente Tetsugaku, en el sentido de que va a ser filosofía que va a acontecer en la universidad, que va a ser el espacio filosófico por excelencia en Europa desde el siglo XIX, ¿no? Y que va a sentarse a debatir con Platón, con Aristóteles, con Hegel, con Kant, etcétera. Esa filosofía Tetsugaku moderna, abierta a Occidente, solo empieza a partir de la restauración Meiji, ¿no? Y por eso es que se puede hablar de esta cisma entre filosofía premoderna, la filosofía previa a la apertura del Japón y la filosofía posterior a la apertura del Japón, ¿no? En donde listaríamos a Nishida, a la Escuela de Kioto, a un montón de pensadores y de movimientos que aparte van a darse en la época en que Japón va a tener los mayores cambios que ha tenido en su historia, ¿no? Va a cambiar en cosa de 50 a 100 años radicalmente, ¿no? Va a pasar de la apertura a la derrota en la Segunda Guerra Mundial y la ocupación militar y todo en menos de 100 años, ¿no? Entonces,
Pero eso será un cuento para otro día, que ojalá pronto tengamos oportunidad de hacer un curso o una conferencia o algo dedicado a filosofía japonesa moderna. Pero bueno, hasta aquí este vistazo ultra general de la filosofía japonesa premoderna, ¿no? Y su mundo, ¿no? Ya, muchas gracias. Muchas gracias, Emiliano. Déjame volver a la pantalla con los dos. A ver. Sí, ahora creo que sí, estamos apareciendo ambos en la pantalla, sí, perfecto. Muchas gracias, Emiliano. La verdad que nos has dado todo un repaso por varios siglos de historia del pensamiento y la filosofía japonesa. Igual recordarles que pueden ir ya dejando sus consultas tanto en el Facebook como por el chat de acá del Zoom. Justo teníamos una pregunta de Roberto González Macías que indica de por qué es importante el cambio en el pensamiento de Dogen. No sé si comenzamos con las respuestas, Emiliano. ¿Por qué es importante el cambio del pensamiento de Dogen, ¿no? Eh, Justamente Dogen, sobre todo en el texto en que toca esta cuestión, ¿no? El texto de Uji, ¿no? Me imagino que es a lo que se refiere, ¿no? Es está de algún modo conectándose a una agenda filosófica dentro del budismo que podemos rastrear en pensadores como Nagarjuna también, que es explicar, ¿no? O aclarar eh, 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 qué entendemos por no sustancialidad, ¿no? O sea, el budismo habla todo el tiempo de no sustancialidad, pero ¿qué quiere decir eso, no? Eh, para Dogen, pensemos, veamos de otra forma. Comparemos la forma en que entiende el cambio Dogen y cómo lo entiende Aristóteles, ¿no? En el libro 7 de la metafísica, Aristóteles dice, ¿no? Está haciendo la pregunta, ¿qué es el ente? ¿Qué es lo que es Tito On? Y luego dice, pero la pregunta Tito On, a partir de ahora, será la pregunta Tisusías, ¿qué es la sustancia? ¿No? Y se hace, bueno, ¿qué es la sustancia? ¿No? La sustancia es aquello en que descansan las cualidades, ¿no? Hay cosas que van y vienen, pero hay algo que se queda. Y eso que se queda en los entes sensibles, eso que no cambia, eso es su sustancia, ¿no? Y luego el tema será cómo entender esa sustancia, ¿no? Cómo entender esa usía, ¿no? Entonces vemos cómo la sustancia, sustancializar algo, es asumir que tiene un sustrato que persiste al cambio, ¿no? Mientras que Dogen va a decir, las cosas no tienen sustancia, ¿no? El concepto de Uji es decir, las cosas no tienen sustancia. La existencia de una cosa que sea no tiene que ver con que no cambie, con que persista en el tiempo, sino con que acontezca, ¿no? ¿Y qué es esto? Un acontecimiento instantáneo. Y en el otro instante es otro acontecimiento instantáneo, ¿no? Entonces, vemos con estos dos manejos del cambio. Está por un lado, al tratar el cambio desde la sustancia, ¿no? Se entiende la propia noción de sustancia, ¿no? Mientras que al cuestionar la noción de sustancia, ¿no? Se da otra forma de concebir el cambio, ¿no? Entonces, ahí la importancia del cambio en Dogen es para explicar o explicitar qué se entiende por no sustancialidad, ¿no? Perfecto, Emiliano. Tenemos muchas más preguntas acá. Sobre todo, a ver, pasemos. Tenemos en la sala del chat de Zoom varias consultas. Gracias por su participación. Rita María nos indica cuál es la influencia del confucianismo en Japón y en qué momento histórico, si es efectivamente, si es que sucedió efectivamente, hubo tal influencia. Eh, la influencia del confucianismo en Japón, muy importante. No lo mencioné, me enfoqué principalmente en el budismo, porque también es el campo que más conozco, ¿no? Pero sin duda hay toda una influencia del confucianismo en Japón. Llega obviamente de la mano del budismo, ¿no? Decía, ¿no? Cómo el budismo fue la herramienta de introducción, digamos, de la cultura china hacia Japón y cuando hablaba de cuestiones políticas, obviamente las cuestiones políticas en China están
completamente entremezcladas con el confucianismo, ¿no? Podríamos mencionar al menos a Fukuyama Seika, ¿no? Algunos personajes típicos del shintoísmo, ¿no? Digo, perdón, del confucianismo en el Japón, ¿no? Y que de algún modo, bueno, tendrán que insertar las concepciones confucianas dentro del horizonte cultural japonés, ¿no? Particularmente con la figura del emperador, ¿no? Bien, justo acá también tenemos ahora unas relaciones ya también entre pensamiento asiático y pensamiento más europeo, que sería la pregunta de Emil Alejandro, que dice, nos saluda también. ¿Hay alguna relación entre el pensamiento de Schopenhauer y el japonés, o el pensamiento japonés, al mencionar que el deseo es la causa del sufrimiento? Nos consulta. Concretamente, digo, hasta hoy nunca encontré una referencia de Schopenhauer a pensamiento japonés, pero en la que sí hay explícita es al budismo, ¿no? O sea, el propio Schopenhauer en algunos momentos se identifica con el budismo, ¿no? O sea, y va a ver el budismo como el referente principal de su pensamiento, sobre todo a partir del libro 4 El mundo como voluntad y representación. Entonces, Schopenhauer a apropiarse muchas ideas budistas, pero particularmente va a estar pensando en el budismo de la India. El primer filósofo en interesarse de forma importante en el budismo japonés, ¿no? Por casualidades históricas quizás, va a ser Heidegger, ¿no? Que va a tener un fuerte diálogo con filósofos y monjes japoneses, ¿no? Entre ellos con Suzuki, ¿no? Eh, pero bueno, ¿no? O sea, en Schopenhauer sí hay una fuerte conexión con el budismo, explícita incluso, sobre todo el libro 4, pero no tenía acceso todavía a los textos y a los materiales del budismo japonés, que serán accesibles hasta ya entrado el siglo XX. En todo caso, los hilos, pues podríamos ya atarlos nosotros en la época contemporánea. Bueno, antes que nada, menciona Juan Pablo en el chat. Muchas gracias, Emiliano, por la exposición. Tiene una consulta también él. Dentro de la filosofía japonesa, ¿en qué momento se empieza a hablar de estética japonesa? Es decir, ¿quién habla de ello? Y los conceptos pues que muchos repiten, como el wabi-sabi, ¿no? ¿En dónde se ven reflejados históricamente según la historia del pensamiento de Japón, ¿no? Sí, los conceptos de estética japonesa, yo creo, digamos, obviamente muchos existían antes, pero quizás el gran boom de la estética japonesa lo vamos a encontrar justamente en el periodo Tokugawa. Eh, no lo mencioné, ¿no? Pero en la medida en que Japón cierra sus fronteras, ¿no? Va a nacer dentro del periodo Tokugawa un proceso de cuestionamiento por la identidad japonesa, ¿no? Mientras que Japón, hasta ese momento, no había tenido problema en abrevar de la cultura china, ¿no? Y el referente cultural principal del Japón era China. A partir del periodo Tokugawa, con el cierre de las fronteras, insisto a esta pregunta, ¿y quiénes somos nosotros? ¿No? ¿Quién es el japonés? ¿No? Y esto, por ejemplo, hablando del wabi-sabi, ¿no? Este concepto digamos, simpleza, ¿no? Eh, eh, pensemos, podemos ver esto en las cerámicas, ¿no? El uso de la porcelana, la porcelana más valiosa antes del periodo Edo era la porcelana china. Y saben, la porcelana china se caracteriza por el uso de colores, de abundante ornamentación, ¿no? Mientras que la porcelana japonesa, ¿no? Las piezas de cerámica en general japonesa eran mucho más sobrias, ¿no? Mucho más sencillas, sin mucha ornamentación, y eran prácticamente, particularmente usadas para el uso cotidiano. Entonces, digamos que las piezas chinas, con gran ornamentación y importadas, obviamente, eran muy valiosas, mientras que las japonesas eran para el diario, ¿no? Eran sencillas para el diario, ¿no? Es en el periodo Edo, ¿no?
que empieza a crearse este ideal estético de la simpleza y a valorar la simpleza y la sobriedad de la pieza japonesa, del diario, contra la ornamentación de la pieza china, ¿no? Pero puedo insertar esta creación de estética japonesa en esta creación de la identidad japonesa, ¿no? O sea, en la medida en que se abre en Japón esta pregunta de quiénes somos, quién es el Japón, cuál es su identidad, su fuerza, su característica peculiar, es una pregunta que se extiende durante todo el periodo Edo hasta la restauración Meiji, ¿no? Podemos encontrar todos el peso de estos movimientos estéticos, o al menos su precursor, ¿no? De esta identidad japonesa, ¿no? Y claro, no es porque las piezas no existieran antes, pero existe la reflexión sobre esas piezas, se da en este periodo de paz, ¿no? Y la revalorización de estas piezas, ¿no? Bien, Emiliano, muchas gracias por la respuesta. Creo que un par de preguntas más para culminar y justo cerrar con las 2 horas de exposición. Acá nos consultan si existe algún pensador que continúe con el pensamiento o la experiencia de Dogen y tal vez puedo extenderlo con alguno de los pensadores mencionados, ¿no? Eso. Es una pregunta muy interesante, ¿no? O sea, si bien es cierto, ¿no? Que sobre todo después de la apertura a Occidente, ¿no? Muchas de las tradiciones del Japón han sufrido profundos cambios, ¿no? Y que algunas se han vuelto temas de museo, ¿no? O sea, si hoy vas a Japón, muchos templos son básicamente museos, ¿no? Aún así, habrá que reconocer que la mayoría de las escuelas budistas siguen teniendo actividad, ¿no? O sea, sigue habiendo templos zen, sigue habiendo monjes zen, se siguen viendo en las calles, siguen practicando, ¿no? Y sigue habiendo intelectuales, ¿no? Y eso es lo que toca a la filosofía japonesa moderna y la hace tan interesante, ¿no? Que vamos a encontrar particularmente en la primera mitad del siglo XX una época híbrida, ¿no? En que va a haber gente que va a estar conectado a las nuevas instituciones del saber, como es la universidad, y que van a formarse como filósofos en la universidad, pero que estarán conectadas también a las viejas instituciones intelectuales como es el templo, ¿no? Y vamos a encontrar a maestros que se vuelven monjes, a monjes que se vuelven maestros, a monjes que también dan clases, ¿no? O sea, como esta revoltura de estas dos instituciones, ¿no? Entonces sigue habiendo mucha continuación, ¿no? Y muchos de los temas de la filosofía japonesa moderna justo continúan eso. En el caso particular de Dogen, el Zen Soto sigue siendo muy fuerte, particularmente fuera de Japón, aunque el Heiji sigue activo como un templo recibiendo gente de todo el mundo, ¿no? Y sigue habiendo prácticas y sashines y retiros y todo el rollo. Eh, eh, Quizás el Zen en particular ha ganado más fuerza fuera de Japón que dentro, ¿no? En los últimos 20, 30 años, ¿no? Eh, pero sí sigue muy activo, ¿no? Y sigue habiendo muchos pensadores intelectuales influidos por Dogen, ¿no? O sea, obviamente pensadores de la escuela de Kioto lo están, pero habría que mencionar, ya mencionamos también a Suzuki, al gran introductor, presentador del budismo en Occidente, pero bueno, fue muy importante para gente como Suzuki, era muy cercano a Eric Fromm, era muy cercano a John Cage, ¿no? Eh, 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 Tuvo contactos con Heidegger y toda esta gente entonces también se vio influida por Deleuze, ¿no? También tiene interés en Dogen, ¿no? Hoy en día pensadores como Byung-Chul Han intentan tomar cosas de Dogen y introducirlas a la filosofía occidental contemporánea, en fin, entonces sigue muy viva la cuestión. Justo nos mencionan en algunos de los comentarios que comúnmente pues en Occidente se suele separar la filosofía o ponerla en contra de la religión, pero al parecer pues en Japón tiene mucho peso el tema de las religiones y de las cuales se sacan las ideas filosóficas. Ahora bien, en la actualidad, nos dice Débora, con tantos cambios y eventos de la globalización que reestructuró el orden y las relaciones internacionales, ¿cómo está presente la filosofía japonesa en Japón, ¿no? En la vida diaria, en la literatura, o alcanza a ser parte de la forma de ejercer relaciones políticas y comerciales? En todo caso, tal vez esta pregunta se pueda responder pues, en un futuro curso si es que se abarca hasta esa época, ¿no? Pero no sé, algún adelante en todo caso a estas preguntas, Emiliano. Me parece, ¿no? Que justo, para bien o para mal, ¿no? Se están
realizando los ideales de Nishida, ¿no? O sea, la filosofía japonesa se está convirtiendo en un componente de la filosofía global, ¿no? Y hoy en Japón hay mucha gente interesada en esos temas japonesa y no japonesa, y también dentro y fuera del Japón, ¿no? Que continúan estos temas, ¿no? Mencionar solamente un ejemplo, ¿no? A mi queridísimo colega y amigo Chuen Duen, CY, ¿no? Él es de Hong Kong originalmente, pero está especializado en filosofía japonesa y utilizó esas herramientas del pensamiento de Watsuji, de Nishida y demás, por ejemplo, para pensar, él trabajó mucho en, él hace cosas que llama filosofía de la peregrinación, ¿no? Y fue a los sitios afectados de Fukushima, ¿no? Después del tsunami, después del desastre nuclear, y utilizó estas herramientas para montar talleres, diálogos y pensar, ¿no? El fenómeno de la reconstrucción en el Japón, ¿no? A partir de estas herramientas de la filosofía japonesa, ¿no? Entonces, todavía está presente en la vida, claro. Los departamentos de filosofía de Japón contemporáneo no difieren mucho de los departamentos occidentales, ¿no? O sea, pero sin duda la llama de esta filosofía tan peculiar en el encuentro entre lo premoderno y lo moderno sigue latente dentro y fuera de Japón, ¿no? Perfecto, Emiliano. Y bueno, en cuanto, por ejemplo, a la pregunta de Mira Alejandro, que nos dice que si al renunciar todos los bienes materiales como media de liberación no ocurre el problema de someternos a un poder económico superior a nosotros, tal vez que es una pregunta muy general y que puede ser respondida desde múltiples aspectos, tal vez pues nos guíe mejor el tener, no sé, una bibliografía recomendada para estos temas, y nosotros mismos pues encontrar ciertas respuestas a lo que, por ejemplo, nos pregunta Emil Alejandro, ¿no? En todo caso, no sé si es que nos puedes recomendar algún tipo de bibliografía o si es que tal vez nos puedes decir qué tan difícil pues sería abordar este pensamiento de la filosofía japonesa en su época clásica premoderna. Tenemos acceso a fuentes, hay traducciones o estudios, qué comunidades tal vez hay en torno a estos estudios, ¿no? Para ubicar pues estas respuestas. Muy pregunta muy pertinente, ¿no? Bibliografía, yo creo que hay dos textos que son básicos para esto y uno es este, ¿no? Eh, en inglés Japanese Philosophy Sourcebook, hoy existe en español como la filosofía japonesa en sus textos, ¿no? Esta fue una compilación que se armó desde el Instituto de Nansan con especialistas de filosofía japonesa de todas las épocas para crear una especie de compilado que presentara estas ideas, ¿no? Entonces, este texto incluye pequeñas introducciones y fragmentos que especialistas escogen de todos los textos, ¿no? Entonces, digamos, está Dogen y hay fragmentos de 3 o 4 textos de Dogen, ¿no? Traducidos ya en este caso al español, ¿no? Entonces, muchos de estos textos, su única traducción a lenguas occidentales es en el sourcebook, ¿no? O en filosofía japonesa en sus textos. Recientemente se publica una obra que acompaña esto, creo que es de Kazuli, si no me equivoco, que es la filosofía japonesa en su historia, ¿no? Que es, digamos, un complemento más histórico del texto. Entonces, yo recomendaría esos dos como un buen lugar para empezar. Si te interesa la filosofía japonesa, ahí están en español algunos fragmentos. ¿Qué más hay en español? Está la obra de Dogen, no es difícil acceso, al menos en inglés está en internet de forma libre, una ediciones bastante buenas, porque también son textos religiosos, ¿no? Entonces se utilizan en contextos también religiosos y son, bueno, accesibles, ¿no? El Shobogenzo de Dogen, que es la gran compilación de la mayoría de sus ensayos, de sus trabajos, son accesibles, ¿no? Hay traducción de Lynch, los fragmentos de Lynch están accesibles, ¿no? Las enseñanzas del maestro Lynch también son accesibles en distintas ediciones, ¿no? Pero sí la barrera del lenguaje es importante, ¿no? Sí va a ser un tema, ¿no? En lenguas occidentales hay solo una pequeña fracción de lo que hay, ¿no? Obviamente, si uno se interesa en filosofía japonesa premoderna, en el fondo, pues bueno, la tarea termina siendo aprender japonés, ¿no? Y confrontarse directamente con los textos, pero eso no quiere decir que no sea accesible en lenguas occidentales, que no haya muchos especialistas en lenguas occidentales, que no estén todo el tiempo haciendo traducciones de, 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 de estos trabajos. Bastaría mencionar a una colega aquí en México, Miriam Constantino, tradujo las reglas de la cocina de Dogen, ¿no? al español.
como parte de su trabajo de la maestría, ¿no? Entonces todo el tiempo están haciéndose pequeñas traducciones, ¿no? Y si no podemos tenerlo todo, podemos al menos hacernos una idea. Otras cosas que les pueden servir, eh, el texto de Dumoulin de Historia del Budismo Zen, el segundo volumen es sobre Japón, ¿no? Entonces también se interesa solo sobre Zen, ahí hay muchas cosas y yo creo que con el sourcebook o filosofía japonesa en sus textos tienen ya bastante para orientarse por lo menos y ya de ahí buscar, ¿no? Buscar qué hay en lenguas occidentales de los autores, autoras que les interesen o de los temas que les llamen la atención. Ha sido una conferencia definitivamente muy nutrida. Justo ahí hay muchos agradecimientos por parte del público, tanto de Zoom como de Facebook. Recuerden que si es que se han perdido alguna parte de la exposición, pueden también acceder a la grabación que está quedando en Facebook y a la grabación que también será subida en YouTube. Esperemos que sigamos colaborando con Emiliano para traer más temas en torno a la filosofía japonesa. Y nada, sigan invitados para siguientes eventos, ¿no? Recuerden que la Asociación Cultural Satori es una asociación internacional de difusión del pensamiento, la tradición, la más media japonesa, y pues siempre estamos prestos a compartir este tipo de información. Con nosotros terminamos esta noche y será hasta una siguiente oportunidad. Gracias, Emiliano, nuevamente, y gracias al Muchísimas público gracias. presente. Gracias, Elin. Gracias a todas y a todos por acompañarnos. Listo, muchas gracias y buenas noches.